año. ¿Qué mes es la mitad del año? Julio es la mitad del año. Entonces, la mitad del año vamos a hacer como pasan los partidos de fútbol, que hay primer tiempo y segundo tiempo. En el primer tiempo, a lo mejor en estos meses se ha estado perdiendo, pero proféticamente va a haber un descanso o segundo tiempo, que es en julio, y cuando un entrenador lleva a sus jugadores a platicar adentro, a decirles, ¿saben qué? Están yendo mal, no están ejecutando bien los juegos, están haciendo mal, mejor háganle así, mejor háganle allá, mejor háganle por acá. Entonces, cuando los jugadores regresan al campo de juego, ellos, suponiendo que van perdiendo 2-1, ellos superan y lo doblan al 3-2. Y tal vez el diablo te haya ganado así, pero hay que esperar ese tiempo de Dios. Yo no puedo adelantar el tiempo de Dios hasta julio. Y va a haber un segundo tiempo, donde todo lo que el diablo te hizo hacer mal en estos últimos tiempos o estos últimos años, le vamos a revertir, si es que te está ganando. Y va a ser profético 1 de julio, domingo, para que usted no se lo pierda, porque vamos a revertir todo lo que se revirtió durante medio año. Amén. En el nombre de Jesús. Segunda de Reyes 17:9. Segunda de Reyes 17:9. Dice así: los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Dios, edificando sus lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Fíjese que ahí atalaya ya se había corrompido. Se había corrompido con ídolos, con imágenes, y nosotros como atalayas nos podemos corromper de muchas maneras. Y si usted se ha corrompido, no se preocupe. Lo más bien hay que ocuparse para no estar corrompido como atalaya, porque en su corazón puede tener ídolos. ¿Cómo que ídolos? Por ejemplo, puede tener ídolos del trabajo, ídolos del dinero, ídolos del ministerio, ídolos de hijos, padres, esposo, etcétera, ídolos de sí mismo. Entonces está corrompido el corazón, y lo que tenemos que hacer, si es así su situación, es quitar ese ídolo del corazón para que no se corrompa más y esté funcionando todas esas cosas, porque muchas personas suelen decir, a mí Dios no me revela nada, es porque está corrompido su corazón con alguna cosa, con alguna persona, y ha amado más a esa persona que el mismo Dios y que su mismo servicio. Por lo tanto, está corrompido su corazón, por lo tanto el corazón de esa persona es idólatra. Y ya sabe que los idólatras no van a entrar. Entonces, si muriéramos hoy y Dios te encuentra un ídolo en tu corazón, me encuentro uno en mi corazón, ¿qué haríamos? Porque claro es Dios en su palabra. No te harás imagen alguna, ni visible. Las visibles son las que ustedes le prohíbe a toda la iglesia tradicional, pero en el cristianismo yo prohíbo las imágenes invisibles, porque a lo mejor muchos de ustedes hacen imágenes invisibles mentales de imaginarse a Dios. Por ejemplo, usted puede imaginar que Dios tiene barbas blancas, túnica blanca. Ese no es Dios. Esa es una imagen que usted se hizo. No detalla, pero se le hizo en su corazón. Y nadie jamás ha visto a Dios. Yo no tengo que hacerme ninguna imagen para adorarlo. ¿Sabe por qué? Porque es idolatría mental. O sea, sigue siendo una imagen. ¿Estamos de acuerdo? Porque dice la Biblia que Dios es espíritu, y es verdad. Así que si usted es una imagen, es idolatría total. El Espíritu de Dios está desnudando a varios aquí, pero el Espíritu de Dios es bueno y no quiere que nos vayamos para allá, para el lado del otro equipo, sino quiere que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Esos son ídolos imaginarios, pero puede ser un ídolo como cosa, no como imagen. Cualquier cosa que tú quieras poner. Y por eso es bien claro Dios: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es muy claro Dios en eso, ¿o no? ¿Es amar a Dios o amar primero las cosas? ¿O primero Dios y después las cosas?
Ok. Entonces, si tú has amado primero las cosas, entonces pusiste en segundo lugar a Dios, por lo tanto es igual a idolatría. O te has amado a ti mismo más que a Dios. Eso se llama egolatría. Así que Dios quiere sacar esos ídolos del corazón para que seamos buenos atalayas. Y qué bueno que Dios no nos saque, porque si no, no seremos buenos atalayas. Segunda de Reyes 9:20. Dice, el atalaya volvió a decir, también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. ¿Sabe que este atalaya, aquí lo llamaría yo la torre de los moveres de Dios? Una atalaya siempre va a saber cuándo va a ser un mover de Dios para tal lugar o para tal situación. El atalaya de Dios va a saber impartir, administrar y ser un mayordomo para ejecutar la palabra correcta cuando es necesario decirla. Un ejemplo claro, cuando usted va en la casa, usted le suelta que los ídolos no son, y el Espíritu de Dios no quería soltar en ese momento, en esa hora, en ese día, no quería decir eso. Les quería decir, te amo, hijo, yo quiero que vengas a mí. Y también después, en algunos días, te iba a hablar de esto, y te iba a hablar de lo otro. Y hay que saber cuándo Dios quiere que oremos por las personas. Hay que saber cuándo Dios quiere que no oremos por las personas. Hay que saber cuándo Dios va a hablar, aunque dice la palabra que Dios, usted predique en tiempo y en fuera de tiempo, pero hay que saber el momento y la persona cuando el Espíritu de Dios te diga que digas tal tema, o te diga el Espíritu Santo solamente que reciba a Jesús en su corazón, no ores por él. Y hay que saber los moveres de Dios. Hay que saber el mover de Dios cuando uno va a decir palabra profética. Yo le digo, yo de todos ustedes tengo palabra profética desde hace medio año, pero no la doy hasta que el Espíritu de Dios diga cuándo la tengo que decir. Y si es que me dice a mí, yo la tengo, pero nunca me ha dicho que la diga. Y si la tengo y no la quiere que la diga a través de mí, la dirá a través de otro hombre o de otro hombre de Dios. ¿Sí me explico? Yo puedo tener la revelación de Dios en sueños, pero eso no quiere decir que te lo va a contar pronto. Hasta que el Espíritu de Dios me diga el tiempo, momento adecuado para soltar la revelación, saber el mover de Dios cuando es necesario ejecutarlo para no cometer errores. Tengo que saber si es tiempo de Dios que yo le dé la unción o no le dé la unción. Yo tengo que ver eso. Yo no, tengo que ver el tiempo de Dios para ver si la presencia de Dios puede orar para que venga sobre tal persona. Porque si no es tiempo, la presencia de Dios viene, porque es el nombre de Jesucristo muy poderoso y por eso viene. Pero no era tiempo de dar la presencia de Dios. Yo sé que muchos de ustedes quieren que sienta la gente lo que ustedes sienten, pero no va por ahí. Si el Espíritu de Dios quiere que sienta la presencia en ese momento, la sentirán. Pero si el Espíritu de Dios no le pone, y usted quiere que las personas se caigan para que parezca sobrenatural y para que se admiren, y no es tiempo de Dios, nomás estamos haciendo un show. Aunque no se caiga, usted tiene que tener entendimiento como atalaya, cómo va a ejecutar los moveres de Dios, cómo vamos a mover las piezas en el tiempo correcto. Por muchas razones. Si vamos ahí, entonces tiene que aprender los moveres de Dios como atalaya, como la torre de Dios que venía impetuosamente, y es obrar en el mismo espíritu. Y Jehú significa Dios es Él. Lo que ve ahí, el nombre Jehú significa Dios es Él. O sea, quiere decir que sea su voluntad. Por eso digo que saber la voluntad de Dios. Saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Segunda de Reyes 17:9. Perdón, Isaías 21:8. Dice, gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo, continuamente de día y las noches enteras sobre mi guarda. Y gritó como un león, Señor, sobre la atalaya estoy yo, continuamente de día y de noche. Si usted quiere ser una atalaya, son las 24 horas del día todos los días.
Así que si Dios te quiere despertar a las 4 de la mañana y te ha despertado y te da la vuelta de la derecha a la izquierda, te vas al baño, regresas al baño y ves si está roncando tu familiar o no, quiere decir que Dios te está queriendo hablar algo. Amén. Las 24 horas, Isaías 52:8. Isaías 52:8. ¿No estamos ahí? Dice, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Aquí son atalayas de júbilo. Cuando tú te vas convirtiendo en ese atalaya que te he venido mencionando, tú vas a ser una persona de júbilo, tú vas a ser una persona que va a traer bendición en lugar de tristeza, en lugar de traer condenación, tú vas a ser una persona que va a traer salvación, y tú vas a ser una persona que hable las cosas en bendición y proféticamente dando las buenas noticias de salvación a aquellos que tanto necesitan. ¿Cuántos quieren convertirse así? Amén. En atalayas de bendición, no de condenación, de salvación, de redención, de restitución, de restauración, de levantamiento. En lugar de condenación, en lugar de echar a los demás, levantarlos en el nombre de Jesús. Una atalaya de Dios. Así es. Isaías 56:10. Pero hay las otras atalayas, todo lo contrario de las atalayas. Isaías 56:10. Dice, sus atalayas son ciegos, ¿cómo dicen? Todos ellos, ok, fíjese, se da cuenta. La visión espiritual que tenemos que tener es a través de la Escritura. No solo es mi deber, ni tampoco mi necesidad es que yo tenga que leer la Biblia por el hecho de que soy pastor. No es así. No es como la Iglesia Católica, la responsabilidad es del sacerdote, no. La responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros juntamente. No es de uno, no es de 5, es de todos los que están aquí, querer aprender de Dios y buscar más de su palabra. Así que también busque leer la palabra de Dios, por lo menos lea unos 10 minutos, un capítulo en orden en Mateo, y puede seguir los libros hasta terminar hasta Apocalipsis, o si quiere empezar del Antiguo Testamento, desde Génesis, pero tiene que leer por lo menos algo en la Escritura. No podemos seguir despreciando la palabra de Dios, cuando sí podemos leer por lo menos 10 minutos la palabra de Dios todos los días. Todos podemos leer la palabra de Dios, y sería mucho mejor que nos juntáramos como familia y leyéramos un versículo todos los días. Amén. Porque hay hijos que no quieren leer su Biblia, entonces tiene que venir el rey y sacerdote, que es el padre o la cabeza del hogar, decirle: a ver, hijos, vamos a aprender la palabra de Dios, perdónenme porque no les he enseñado como debiera ser, porque mi deber como cabeza es enseñarle a ustedes, porque yo soy varón y soy la cabeza y tengo que enseñarles. Y si usted no tiene cabeza, usted es la cabeza, sea mujer, o solamente que le hayan volado la cabeza. Entonces este es el deber de todos, enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Dice: estudia el niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él. Pero ya como su hijo ahorita lo ve inocente, pequeñito, se ve que no va a hacer nada, pero cuando él crezca y tenga 15 años y 17, tal vez se pueda desbordar por otro asunto, y usted le quiere hablar de Dios y ya no es tiempo de hablar de Dios, ya no va a cambiar hasta que Dios utilice a otra persona en otro tiempo para que la cambie. Pero ahorita es tiempo de enseñar a nuestros hijos para que no se aparten ni a derecha ni a izquierda. Aunque se ven inocentes, pero crecerán, el mundo los va a tratar de absorber y desviar, y ahí será el problema.